Buenas noches, bendiciones a todos. Estamos en vivo en la transmisión, esperamos un minuto y comenzamos. Si hay alguien por ahí. Desde San Juan estamos, Misiones La Plata y San Juan, uno en el Señor hoy. Así que las 9, vamos a ir abriendo en una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por poder estar juntos en nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Él, sabiendo que Él está en medio de nosotros, así liderándonos según tu voluntad y conforme a tu palabra. Gracias por la transmisión de hoy, por toda la gente que se va a conectar, para que la señal sea buena y sea todo para edificación. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, comenzando nuevamente, los santificados en el Señor, santifiquemos su cuerpo. Ese es el título de la enseñanza. Los santificados en el Señor, santifiquemos su cuerpo. Tremendo versículo. Vamos a ir pasando a 1 Corintios 1. Perfecto. 1 Corintios 1. Así que estamos en horario. Los santificados en el Señor, santifiquemos su cuerpo. Hola Mercedes, Dios te bendiga. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bendiciones, Mercedes. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Qué tremendo versículo, ¿no? Porque hoy por hoy prácticamente nadie podría ser santo si no hubiera sido santificado en Cristo Jesús después de que confesó Romanos 10:9, confesó a Jesús como su Señor y Dios lo hizo, lo santificó, ¿no? No podemos ser santos sin haber sido santificados por nuestro Padre. Ese es el primer tema de este punto a tratar, ¿no? Llamados a ser santo ya tiene que ver con trabajo. Pero por Dios hemos sido santificados en Cristo Jesús al confesar a nuestro Señor como Señor de nuestra vida, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, ¿eh? Que está vivo. Verdaderamente nuestro Señor está vivo liderando su iglesia, siendo la cabeza de la iglesia, cumpliendo la función que nuestro Padre le concedió o le dio. Tremendo versículo. Colosenses capítulo 1. Vamos a ir desarrollando despacito esto. Hola Fernando, Dios te bendiga. Hemos sido santificados por Dios una vez que confesamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Y ahí podemos ser santos. Recién ahí. Vamos a ver hacer una gran comparación con la gente, los creyentes de antaño. Pero veremos que el trabajo que ellos hacían es similar al que nosotros debemos hacer hoy. Aunque la oportunidad que nosotros tenemos
es mucho más eficiente que la que tuvieron ellos. Colosenses capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles ¿en qué? En Cristo, que están en Colosa. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jamás nadie podría ser santo en Cristo sin haber confesado y creído Romanos 10:9 y por ende ser santificado por nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la posibilidad de transmitir eso que recibimos en nuestro Padre, a diferencia de los creyentes de antaño. Y vamos a ir desarrollando esto, pero vamos a ir haciendo una comparación sobre esto. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a notar que el trabajo del que cree siempre ha sido santificarse. Santificar la casa de nuestro Padre. Hoy por hoy el cuerpo de Cristo es la casa de nuestro Padre. Santificar el cuerpo de Cristo o el cuerpo de nuestro Señor es nuestro trabajo en la acción. Espiritualmente ha sido santificado por Dios mismo. Pero vamos a notar que en la acción, la que nos compete a nosotros debemos realizar este trabajo. Segunda de Crónicas 29 y vamos a empezar en el versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, o de Yahvé, mejor dicho, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Había aprendido de este gran hombre de Dios, David, a hacer lo recto delante de los ojos de Yahvé. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Yahvé y las reparó. Él comenzó a hacer ese trabajo. Él se hizo responsable. Cada uno de nosotros, hoy por hoy, somos responsables de la función que tenemos. ¿Qué tal, Fernando? Dios te bendiga. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de nuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Acá es cuando comienza el trabajo del que cree. Sacad de la casa del templo de Dios la inmundicia. Lo que Dios repugna, a lo que Dios le molesta verdaderamente. Ese es trabajo del que cree, del que viene a la casa de Yahvé su Padre. ¿No es cierto? ¿Por qué? Versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Todos unos ritos o trabajos que realizaban los sacerdotes y los levitas de aquella época
de los cuales eran responsables ellos. ¿No es cierto? Hoy por hoy nosotros tenemos la responsabilidad de sacar, hola Omar, Dios te bendiga, lo que contamina al cuerpo de Cristo en la acción. Espiritualmente nada ni nadie puede contaminar ya el cuerpo de Cristo porque Dios lo santificó. Pero sí puede ser contaminado en la acción, en el diario vivir. Porque como estos creyentes, nosotros trabajamos para el Señor. Trabajamos para nuestro Señor Jesucristo, para su cuerpo, el cual es el santuario mismo de nuestro Padre. Y hay que pensar en estas cosas, porque es Dios en Cristo en nosotros. Está bien que espiritualmente por Dios hemos sido hechos santos, pero mantener santo nuestras vidas en el templo de Dios es indispensable para la manifestación de su poder. Es indispensable. Versículo 8 dice, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Suceden estas cosas cuando de repente dejan los mandamientos de Dios, ya sea en esa época como en esta, que es servir a nuestro Señor. ¿Qué ocurre? Cada cual cosecha lo que siembra. El crecimiento de Dios no ocurre en la vida de esta gente que se olvida de mantenerse sirviendo y funcionando en el cuerpo. Hacer oídos sordos a la voluntad de Dios es lo que te hace, lamentablemente, tener consecuencias tal vez en la vida. Fíjense, he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Qué dice la palabra? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nuestro Padre pagó un precio para santificarnos a aquellos de nosotros que confesamos y creímos a Jesús como nuestro Señor, creyendo que Dios lo levantó de los muertos. Ahora, después de haber sido santificado por nuestro Padre, volveremos a ser esclavos porque santificado es ponernos aparte. Ponernos aparte de toda esta esclavitud que generó y genera el diablo en las vidas de los seres humanos y de todos los que quieren creer. Ahora está en nosotros vivir esa libertad con que Cristo nos hizo libre, esa vivir santamente o volver a ser esclavos. Esa es la responsabilidad que ellos tenían y que nosotros tenemos. Fíjense lo que dice Crónicas acá, ¿no? Y Ezequías, ¿no? Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Nosotros hemos sido puestos aparte de la ira de Dios. Verdaderamente gozamos de este gran privilegio. Nosotros fuimos puestos aparte de la ira de Dios, pero no de las consecuencias que hoy ocurren en la vida de los desobedientes, como eran desobedientes los padres de Ezequías, ¿no es cierto? De los cuales habla acá Crónicas.
Tampoco nos van a perseguir y matar hoy, porque estamos en la Argentina, tal vez en otro país sea diferente, ¿no? Por ser cristianos. Pero lo que nos perdemos nosotros son las recompensas y las respuestas de nuestro mismo Padre, porque ser parte de la santificación de nuestro Padre tiene una gran recompensa en la vida del que cree. Vivir santamente en la iglesia, en el templo de Dios, en el cuerpo, hoy nosotros somos los levitas y los sacerdotes, cada uno de los que creemos y de los que participamos del cuerpo de Cristo, somos los responsables de mantener santo en el lugar que funcionamos en el templo. Tremendo esto. Fíjense, vamos a volver acá a Segunda de Crónicas, ¿no? Pero vayamos a Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Empecemos a hacer esta comparación entre el trabajo de ellos, que ellos tenían, y el trabajo que nosotros tenemos. ¿Qué le dijo Ezequiel? Que se santifiquen. Y que santifiquen el templo de Jehová. Y que quiten lo inmundo de ese templo. Primera de Pedro, capítulo 1, y miren acá el versículo 13. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y fíjense que le habla al plural. Generalmente, este tipo de escritura se ha tomado en singular, pero le habla al cuerpo, al conjunto de creyentes, al cuerpo de Cristo, al templo de Dios prácticamente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos que obedientes. Esa es la manera de trabajar hoy por hoy, manteniéndose obediente a nuestro Padre en nuestro Señor Jesucristo. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No podemos volver a esclavizarnos por estos deseos del cual nuestro Padre nos liberó con el precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo primogénito hoy. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santo es mantenerse aparte de todo lo inmundo o lo que molesta a nuestro Padre. Porque nuestro Padre dio lo más grande para santificarnos a nosotros. Ahora, tener el privilegio hoy de vivir santamente y de atender estos trabajos es un privilegio de santificar el cuerpo de Cristo, de santificar su cuerpo en toda nuestra manera de vivir, ya sea en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, pero principalmente en la iglesia. ¿Entiendes? Porque nosotros somos la iglesia, somos el templo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Somos los responsables hoy que tenemos el deber de llevar a Cristo y reflejar a Cristo. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tenemos que conducirnos en el temor de Dios. En el temor de Dios yace el principio de la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? Amén. En el temor de Dios, hermano. Ese temor es la palabra que, si bien es respeto reverente, pero es la palabra fuego, verdaderamente. Es Dios que creó, con una sola palabra creó todo.
tiene mucho poder y nosotros tenemos el privilegio de ser el templo de Él. Y ese poder nos santificó a nosotros cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. Hola Natalia, Dios te bendiga. Es una oportunidad que tiene hoy. Hoy no podríamos ser santos si nuestro Padre no nos hubiera santificado, si no hubiéramos sido comprados por precio, si no hubiéramos creído en nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de los antaños. Pero hoy tenemos la oportunidad de hacer más pura nuestra santificación, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, hermanos. Antes estaba el Espíritu sobre los profetas nomás. Hoy tenemos el poder de Dios a nuestra disposición, trabajando en la iglesia. Es lo que nos ayuda a nosotros, porque nosotros, como dice la palabra, no somos competentes por nuestra propia cuenta, sino que nuestra competencia proviene de Dios, que nos capacitó en Cristo. Como decía el hermano Fernando, somos una nueva creación en Cristo para buenas obras. Mantener a nuestro Señor como preeminencia en nuestra vida es lo que santifica el cuerpo. Si hay otra cosa antes que nuestro Señor Jesucristo, bueno, ahí es donde van a ocurrir las contaminaciones. Colosenses, nuevamente. Quiero que estos son versículos conocidos. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice Colosenses el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito, el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, dice la palabra. Fíjense qué importante. Nuestro Señor Jesucristo tiene que tener preeminencia en todo. Pueden leer todo el contexto, porque varias veces cité estos versículos. Y esa es la manera de santificar el cuerpo de Cristo. Su iglesia, el templo de Dios, tiene que tener preeminencia. Ahora, Lucho, Dios te bendiga. En la vida de los que creen. No puede haber otra preeminencia en la vida de los que creen. Porque cuando hubo otra preeminencia en los creyentes antaños y no en los mandamientos de Dios, que siempre representaron a nuestro Señor Jesucristo, al Cristo que iba a venir, ¿qué pasó? Empezaron a tener consecuencias. Empezaron a tener problemas. Y el adversario siguió manteniendo el dominio sobre esta gente. Nosotros hemos sido libres espiritualmente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos, hermano, aprovechemos que podemos santificarnos, que fuimos santificados y podemos santificar su cuerpo a medida que funcionamos en él. Tremendo. Volvamos a Crónica para seguir comparando un poquito el trabajo de ellos con nuestro trabajo. Fíjense, Crónicas 29, ¿no es cierto? Segunda de Crónica, el 11 habíamos quedado, ¿no? Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. La palabra dice que él nos escogió antes de la fundación del mundo. Vamos a leer Efesios. Para que fuésemos santos. Así dice.
Tenemos que leer estas cosas porque tenemos que entender la voluntad de Dios. Y como decía Pablo, ¿no? Inspirado en el Espíritu, obviamente, es Dios hablando, o nuestro Señor hablando en ese Espíritu. A mí no me es molesto repetir las mismas cosas y para vosotros es seguro, ¿no? Para todos nosotros repetirnos estas cosas nos da cada vez mayor seguridad. Porque como Moisés, nosotros nos sostenemos como viendo lo invisible, con la mirada fija en el galardón, en nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es lo que santifica el templo. Capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Tremendo versículo. Así como le escogió a ellos, nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es un privilegio, mi hermano, poder tener esta responsabilidad. Pero no es una responsabilidad en la cual nosotros nos largaron a la pileta, como quien dice, sino que es una responsabilidad por la cual nuestro Padre Celestial en Cristo nos capacitó para llevarla a cabo. Porque nosotros, Él mismo nos santificó. Él mismo nos santificó, mi hermano. Al entregar a su Hijo, hizo disponible la santificación de todo aquel que cree en nuestro Señor, para que funcione de esta manera en el cuerpo. Tremendo, ¿no? Segunda de Crónicas nuevamente. Segunda de Crónicas nuevamente. Versículo 12, fíjense. Entonces se levantaron, 29:12, ¿no? Se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Mirari, Cis, hijo de Addi, y Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Jehová, de los hijos de Elisafán, Simri, y Gisiel, Jeiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Hernán, Jeiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para, ¿qué cosa? Limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. O sea, hicieron volar todo lo inmundo de la casa de Jehová. Nosotros tenemos la responsabilidad de limpiarnos, de limpiar el cuerpo de Cristo, sirviendo a Cristo. La única manera que uno limpia es sirviendo a Cristo. La única manera. Si Cristo tiene preeminencia en la iglesia, en la vida, en la familia y en la sociedad, entonces podemos decir que estamos siendo santos, funcionando santamente. Podemos equivocarnos, obviamente acá más de uno por ahí se equivocó,
porque somos seres humanos, pero el cuerpo se ayuda mutuamente a mantenerse limpio. Pero nuestra función es santificarnos en nuestro Señor Jesucristo, como dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y lo que ellos hacían anteriormente era ese trabajo, como nuestro trabajo hoy por hoy en 1 Corintios 3, versículos conocidos. Viene hablando Pablo acá, inspirado en el Espíritu. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa es la responsabilidad de cada uno en el cuerpo. Cada uno tiene su responsabilidad. La manera de descubrir esa responsabilidad es comprometiéndose al Señor, porque dice, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre eso, edificamos cada uno de nosotros. Y no sobre otra cosa, hermano. Porque otra cosa, para Dios es inmundo. Y si vos seguís leyendo ahí 1 Corintios, te vas a encontrar con que nosotros somos el templo de Dios y que a Dios no le gusta que ponga otra cosa que no sea Jesucristo en su templo, como preeminencia. No le gusta para nada. Y esa es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Siempre fue y nos escogió antes de la fundación del mundo para que esto sea así. Sobre edificar es santificar, es limpiar. Y esa es nuestra misión en el cuerpo de Cristo. Hablar de nuestro Señor y mantener a nuestro Señor siempre con la preeminencia de parte de Dios es lo que verdaderamente limpia en la acción al cuerpo de Cristo y manifiesta el poder de Dios. Tremendo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en esto porque estas cosas, la palabra de Dios las desarrolla totalmente. Y muchos de nosotros, como compartíamos con un hermano, yo le contaba que era como que teníamos un velo porque no veíamos más allá de ciertas cosas hasta que empezamos a notar a nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a tratar de servirle a Él únicamente para darnos cuenta de la voluntad de Dios. Y seguimos descubriendo cosas. Jesucristo es el que rompe el velo, ¿no? El capítulo 10 vamos a empezar en el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjense lo que compartíamos en Crónica, era la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Tremendo, tremendo. Dios nos hizo perfectos cuando confesamos a nuestro Señor Jesucristo. La obra de Jesucristo nos hizo perfectos. Nos hizo santos, como quien dice. Dios nos hizo, porque nosotros por nuestra cuenta no íbamos a poder, porque tenemos ese don de Dios en nosotros, mediante nuestro Señor Jesucristo, y nos hizo una nueva creación en Cristo.
Nosotros sabemos que la santificación es un derecho filial y que hay la redención, la justificación, la santificación, ¿no es cierto? El ministerio de la reconciliación y la justicia de Dios están tan enlazados porque la redención nos redimió del pecado, ¿no es cierto? Pero la santificación nos apartó, nos santificó, nos limpió de ese pecado. Está tan enlazado que cuando hablamos de uno, hablamos de lo otro también. La justificación también nos justificó de ese pecado. La justicia de Dios también hizo lo mismo. Y el ministerio de la reconciliación es testificar a Cristo, es nuestro trabajo, hermano, con todo nuestro ser, lo que santifica el cuerpo de Cristo. En la acción. De otra manera, dice versículo 2, cesarían de ofrecerse, si pudieran hacerse perfectos por los sacrificios antes, cesarían de ofrecerse, ¿no? Pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendría ya más conciencia de pecado. Nosotros ya no tenemos más conciencia de pecado por nuestro Señor Jesucristo. No por los sacrificios que pudiéramos llegar a hacer como hacían estos hombres. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, o sea, de las consecuencias. El pecado te apartaba de la salvación en aquella época. Hoy el pecado no le aparta a nadie de la salvación. ¿No? Nuestro Señor Jesucristo te hace salvo. Confesar a Jesucristo es salvarte. Creer que Dios le resucitó de los muertos es... Dios nos hizo salvo en Cristo. El pecado ya no nos aparta de esa salvación. Pero sí nos aparta de la comunión con Dios, de ser santos, de santificar su cuerpo. Imagínate vos el templo de Dios, vos, yo, y todos los que creemos tenemos el privilegio de limpiarlo. El privilegio que eso es. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo como preeminencia en el cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. Como primera medida. Porque a Dios puso ese fundamento nomás y otra cosa no le agrada a Él. Es lo que Él entregó, mi hermano, para que nosotros fuésemos santificados por esa obra. Ninguna otra obra nos hizo santo, pero esa obra de nuestro Señor, a nosotros los que creímos en nuestro Señor, nos santificó. Y esa misma obra es lo que nos capacitó para que nosotros pudiéramos santificar su cuerpo, el templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Y Dios es celoso, mi hermano, Jesucristo es celoso, y nosotros tenemos que ser celosos, porque dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo también nos amó. Pablo decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Entendés? Es la palabra inspirada de Dios hablaba de este hombre. Jesucristo era celoso del templo, agarró un látigo y le sacó a todos esos vendedores, comerciantes, que estaban negociando en el templo de Dios. Nosotros tenemos que tener ese corazón por las cosas de Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, claro, no. Pero la sangre de Jesucristo sí. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, hablando del Señor Jesucristo, diciendo primero sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no
quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen en la ley. Era el trabajo de lo que leímos en Segunda de Crónica, referente al trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece esto último, y eso fue lo que ocurrió. Dios estableció a nuestro Señor Jesucristo como la piedra que desecharon los edificadores. No seamos nosotros los que desechemos esta piedra puesta por Dios. En esta voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Qué? Una cosa de loco este versículo, como decimos acá en la Argentina. Santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Qué tremendo versículo, mi hermano. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, o la consecuencia que tenía el pecado, literalmente, de perderse en la salvación del ser humano. ¿Entienden? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y eso en el latín significa que pasa a ser la mano derecha de Dios. Pero porque Dios lo sentó, Dios lo eligió, Él vino a ser la mano derecha. Él vino a ser la mano derecha. Si ustedes leen sobre José, que vino a ser la mano derecha de Faraón, todos tenían que rendirle cuenta a José. Ese era un bosquejo de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Una representación misma de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no tiene preeminencia en la iglesia? Y si no tiene preeminencia en la iglesia, ¿cómo nosotros vamos a quitar lo inmundo? Si Él es el que nos santificó en su cuerpo. Nosotros fuimos santificados. Lo único que nos santifica es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos santificar el cuerpo mediante Jesucristo, el templo de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los santificados. Fíjense, qué tremendo. Y esta gente antes vivía y vivía. ¿Viste? Hoy nosotros tenemos un poquito más que esta gente de antes por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y encima tenemos la oportunidad de santificar el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia que Él ganó con su sangre. Nosotros somos los responsables, mi hermano. Y nosotros nos vamos a parar ante el Bema, al tribunal de Cristo, a dar cuenta de lo que hicimos para el Señor. No vamos a perder la salvación, no, obviamente, pero dice que vamos a recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Así dice la palabra. Porque la recompensa que vamos a tener son por obra. Y las recompensas que no vamos a tener son por la no obra que no hicimos. Seguramente va a haber algún tipo de reprensión, ¿no? No sé. Pues no sé cómo será eso, pero seguramente va a haber algo. Porque Dios es justo y recibimos la justicia de Dios. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿No santificó? La única manera de erradicar el pecado, hermano, el de la carne, es teniendo como preeminencia a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra cosa te va a llevar al pecado. Cualquier otro, el que pone la confianza en el brazo del hombre, te va a llevar al pecado. El que confía en el hombre, te va a llevar al pecado. El que confía en los dogmas filosóficos, te va a llevar. No vas a poder vivir santamente. Si bien fuiste puesto aparte, fuimos hechos puesto aparte por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y somos salvos, hoy también tenemos la oportunidad de ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque tenemos la capacidad de Dios en nosotros. Tenemos la oportunidad de santificar el cuerpo de Cristo, su cuerpo, nuestro cuerpo. Nuestro alcohol en gel hoy es nuestro Señor Jesucristo. Que tanto hablan del alcohol en gel, ¿no? El alcohol en gel es nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Vieron? No podemos dejar hablar, cuando hablamos de la redención, hablamos de la santificación, hablamos de la justificación, hablamos de la justicia y hablamos de nuestra responsabilidad. Vamos a leer nuestra responsabilidad acá. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, libertad que antes no tenían, excepto los levitas y los sacerdotes, que hoy somos todos los del cuerpo de Cristo. Tenemos la libertad. Antes la gente que no tenía esa libertad de entrada ahí se moría directamente. Lean el Antiguo Testamento. Por el nuevo camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, Jesucristo el que te saca el velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué otro sacerdote queremos? No podemos hacer sacerdote a otro ser corrupto como nosotros. Hacemos sacerdote al ser incorruptible, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, que es sacerdote para siempre. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. La única manera de purificar los corazones de mala conciencia es acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, no a otra cosa. Dice, y lavaos los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes. Esa es nuestra función, hermano, sin fluctuar. La confesión es la palabra, no la profesión. La confesión. Hola Nati, Dios te bendiga. La confesión esa que hicimos, confesamos a Jesús como nuestro Señor, creyendo que Dios lo levantó. Mantengámonos firmes. La confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él va a volver a darnos nuestras recompensas. O nuestra vara, como quien dice. Pero va a volver, mantengámonos nosotros firmes. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Y uno de los mandamientos de Dios es que Jesucristo tenga preeminencia en todo. Esa es la voluntad de Dios. Que dice, no dejando de congregarnos. Esa es la primera función, hermano, de santificar el cuerpo de Cristo. No dejando de congregarnos.
Vos te vas porque Jesucristo tiene preeminencia. Yo me voy porque Jesucristo tiene preeminencia. Nos vamos porque Jesucristo es la preeminencia de nuestras vidas. Y eso es amar a Dios. Eso es santificar el cuerpo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Adquirimos malas costumbres, hermanos. Como dice la palabra, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. No pasa nada, ya somos salvos. Vení, no pasa nada cuando pueda. Andá a decirle así, a vivir así en tu trabajo, por ejemplo. Vamos a ver si no pasa nada, porque en las cosas naturales nosotros realmente somos leyes, ¿viste? Pero en las cosas de Dios, y nos equivocamos, hermano, muchos de nosotros tuvimos, no pasa nada, ¿viste? Yo comía, no pasa nada, y terminé operado en la vesícula. Pasa, hermano, pasa. Algunos de nosotros tenemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios de que no sigue cubriendo. Pero ningún lugar funciona así naturalmente, porque deja de tomar agua, deja de comer, total no pasa nada. Vamos a ver, deja de trabajar, total no pasa nada. Espiritualmente es peor todavía. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí, mi hermano? Se acerca y tenemos que tener temor de Dios porque se acerca nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él está en medio de nosotros, siendo nuestro Señor, nuestro amo, el que lidera, única y exclusivamente. Porque si lidera otra cosa, nosotros estamos trayendo algo inmundo al templo de Dios. Estamos ensuciando nuestro propio cuerpo. Aquello por lo cual Dios nos limpió por la obra de nuestro Señor. Y nos va a pedir cuenta. Claro que no somos salvos, pero nos va a pedir cuenta y con razón. Porque semejante sacrificio hizo nuestro Padre y nuestro Señor al entregarse, que nosotros venimos a embarrar la cancha, como dice el argentino. Y encima nos capacitó como para limpiar. Ninguno, como que podemos decir, yo no sabía cómo limpiar. No. Mirá, 1 de Juan. Fíjate vos lo que dice. 1 de Juan, capítulo 2. Versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced ¿en quién? En nuestro Señor. No, ninguno de los que somos salvos podemos decir, nosotros no sabíamos. Porque tenemos línea privada con Dios, mi hermano. Mediante nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ni marcamos el número y Dios ya está atendiendo. Siempre y cuando tengamos purificados nuestros corazones. Esta es nuestra... Vamos a tener otra enseñanza sobre esto, vamos a ir adentrándonos cada vez más. Pero la congregación, hermano, es donde nosotros trabajamos en el Señor y miramos cómo edificamos sobre Él, realizando nuestro trabajo de mantener santo su cuerpo. Oramos. Padre Santo, una vez más acudimos a hoy, te agradecemos por tu gran amor y por habernos santificados en nuestro Señor y tener así la posibilidad de ser santos en Él, únicamente en Él, para mantener tu templo, su cuerpo,
Santo, moviéndonos en Él, en conjunto, como cuerpo y funcionando, exhortándonos los unos a los otros, para no dejarnos de congregarnos, y tanto más que vemos que el día de nuestro Señor se acerca para nuestras vidas. El día de la gran manifestación de los hijos de Dios, la cual toda la creación anhela ver. La gloria de la manifestación de los hijos de Dios. Que como toda la creación gemimos nosotros. Gracias por esta gran oportunidad de poder trabajar para ese día, para poder recibir la recompensa que nos dejaste disponible en nuestro Señor mediante su sacrificio y su amor también por nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.